cayendo, los adversarios del Señor perecerán, porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor, sobre todo paz. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor, sobre todo paz. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor, sobre todo paz. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozaré, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozaré, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. El Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David danzaba, así como
como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Una vez más. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. 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 Declárelo. Me ha hecho libre. Me ha hecho libre. Somos libres para adorarle. Aleluya. Y no podemos parar de hacerlo porque hay un deleite en nuestro corazón cuando estamos en la presencia de Dios y cuando adoramos su nombre. No podemos parar de adorarle. Aleluya. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Sin parar, 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 sin parar. ¡Qué bueno es el Señor! No podemos dejar de adorarle, cántelo con todo su corazón. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Sin parar, 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 sin parar. Vamos a adorar. Sin parar, aleluya. Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Vamos a danzar. Sin parar, 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 sin parar. Así que una necesidad es algo diferente a un deseo, a un capricho, a un querer algo simplemente.
Y la Biblia nos dice en este pasaje que acabamos de leer que Jesucristo, cuando iba a viajar del sur al norte, sur es la provincia o el estado de Judea, donde estaba Jerusalén, dice que iba a viajar al norte, a la provincia de Galilea, la parte norte de Israel. Y ese viaje lo hacían los judíos continuamente, de norte a sur o de sur a norte, siempre evitando pasar por el centro del camino, donde se encontraba otra provincia que se llamaba Samaria. Y los judíos generalmente, cuando iban de Judea a Galilea, se iban por el lado este, cerca del río Jordán, o cerca de las montañas, o por el lado oeste, pegado a las riberas del mar Mediterráneo, pero sin pasar por Samaria. Evitaban pasar por Samaria, porque, como dice la Escritura más adelante, los judíos y los samaritanos no se podían ver entre sí. Quizás ustedes conocen la historia también, que aunque los samaritanos no eran judíos, tenían herencia judía. Y había mezcla de sangre judía en algunos de ellos, en muchos de ellos. Era una mezcolanza de razas. Y que guardaban también las tradiciones judías. Y que tenían su Nuevo Testamento, su Talmud samaritano. Que tenían su templo samaritano. Tenían un monte, así como los israelitas o como los judíos tenían el monte de Sión, donde está edificado el templo. Los samaritanos tenían un monte que se llama Gerizim, donde estaba edificado el templo de los samaritanos. O sea, era todo una... Porque ellos se sentían también hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob. Eran, según ellos, hijos de la promesa. Pero según los judíos, no eran hijos de la promesa. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos de Judea hacia el norte, pero tengo que pasar por Samaria. Me es imperativo, me es necesario pasar por Samaria. Dice uno, ¿realmente será? Bueno, si uno escudriña las Escrituras, dice la Biblia que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre los perdidos no solamente estaban los judíos, estaban los samaritanos y estábamos todos nosotros incluidos en este mundo perdido. En el capítulo 1, versículo 11 del libro de Juan, la palabra nos dice, hablando de Jesús, a lo suyo vino. ¿Qué era lo de él? ¿Qué era lo suyo? ¿Qué era lo de Jesús? Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vino a través de los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Mas los suyos, dice Juan, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y ahí estaban incluidos los samaritanos y ahí estábamos incluidos nosotros. Por eso Jesús expresa no solamente su deseo, sino su necesidad. Me es necesario pasar por Samaria. Porque en Samaria había una grande necesidad que se iba a expresar o estaba expresada por una mujer, número uno. Número dos, samaritana. Y número tres, de una reputación cuestionable. Después les digo por qué. Cuando dice el pasaje que Jesús le dijo que era necesario pasar por Samaria, dice, verso 5,
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Si ustedes ven en sus mapas del Nuevo Testamento y encuentran el mapa de Israel, van a encontrar que Samaria está en medio de Judea y de la provincia del norte. Y Sicar, la ciudad de Sicar, está justo en el centro del mapa. O sea que Jesús decidió pasar justo por el centro de la provincia de Samaria, donde había una gran necesidad, donde la gente era rechazada por los contemporáneos o coterráneos de Jesús, porque no los consideraban a ellos ni siquiera humanos. Los consideraban peor que perros. Pero Jesús había venido a buscar y a salvar aún aquellos que la gente o que el mundo los tenía como por nada. Y más en el caso de la persona con la que se encuentra. Les dije, la historia del problema entre judíos y samaritanos era de mucho tiempo. Algunos dicen que posiblemente los samaritanos son los antepasados de los palestinos de hoy en día. No sé. El pasaje continúa diciéndonos que cuando llegaron a Sicar, los discípulos pues sintieron hambre, le dijeron a Jesús que iban a buscar pan, y entonces, versículo 6, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Dónde? A las orillas de la ciudad de Sicar. Entonces Jesús, cansado del camino, ustedes han oído aquel canto que dice, cansado del camino, pues de aquí salió, de este pasaje. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Es muy importante notar todos estos detalles. La hora sexta era la hora de mediodía. Los judíos contaban sus días, iniciaban a las 6 de la mañana con la salida del sol a las 6 de la mañana y se terminaba con la puesta del sol a las 6 de la tarde. Así que cuando habla acerca de la hora sexta, ¿qué hora era? Las 12 del día. Las 12 del día, cuando el sol está en su mismo cenit, está en el centro, está arriba, brillando, empezando a calentar para el resto del día. Es cuando empieza el calor. Yo no sé ustedes, pero yo he vivido en lugares desérticos parecidos a la tierra de donde Jesús creció, Israel. Israel es un desierto, hermanos. Si ustedes no han ido, lo que van a encontrar es un desierto. Pelón, no hay nada aquí. Ustedes cuando llegan aquí, cuando la gente llega aquí a Luisiana, ¿cómo se llama? Yo me sentí como cuando vi la pantalla y llegué todo verde. Cuando uno llega a Luisiana y mira, verde, los patios con el césped verde. El césped crece como loco. Me imagino que los que tienen casa aquí tienen que cortar el zacate o el césped. Es un dolor de cabeza porque hay que cortarlo casi todas las semanas. En Israel no hay nada de eso. Todo es café, seco, caliente. Y me imagino que ese día que Jesús llegó al pozo de Jacob en la ciudad de Sicar, era uno de esos días calientes, a punto de mediodía, cuando el sol estaba brillando con su mayor brillantez. Y aunque en ese tiempo es cuando se requiere de agua, Jesús no dice la expresión, me es necesario pasar por Samaria para pasar a tomar agua del pozo de Jacob. No, porque aunque quizás Jesús tenía sed física, la sed de él era de otra manera, era de otra forma, era una sed espiritual por buscar a aquellos que se habían perdido. Y cuando llega al pozo y se sienta alrededor del pozo, en el brojal del pozo, estando él allí, llega una mujer. Esta mujer que no sabemos su nombre.
No tiene un rostro para nosotros porque no vemos una fotografía de ella. No sabemos si se llama María, Juana, Antonia, Petra, Petronila o como sea. No sabemos cómo se llama. Pero es una mujer. Primero se nos dice que llega a buscar agua al pozo. Ella, esa que no tiene nombre, esa que no sabemos mucho de ella, era la razón, era el motivo por el cual Jesús había dicho: me es necesario pasar por Samaria. Porque él sabía que allí, en ese lugar, en esa ciudad, primero, había una mujer que tenía una gran necesidad. Y segundo, si Jesús lograba suplir la necesidad de esa mujer se iba a convertir en una bendición para el resto de toda la ciudad. Es lo que Dios puede hacer con una persona que está, entre más se te perdona, más agradecida estás o más agradecido estás con el Señor. Y esa mujer que llega a sacar agua al pozo de Jacob ese día, no sabía el vuelco, el rumbo que estaba a punto de tomar su vida. Porque de ser una mujer con una reputación quizás cuestionable, ser una mujer que quizás las mujeres del pueblo no la aguantaban, no la querían ver, por lo que dice más adelante el pasaje, la evitaban. Y yo creo por eso muchas veces ella iba al pozo a mediodía cuando no había gente, cuando había mucho calor, pero ella prefería el calor a tener que enfrentarse a las miradas de las mujeres que estaban sacando el agua del pozo o de las informaciones que se pasaban las mujeres la una a la otra con relación a ella. Así que Jesús empieza su conversación con esta mujer. Y es una conversación que, a propósito, nos enseña una lección. Cuando nosotros queremos hablar con alguien sobre el Evangelio, cuando deseamos alcanzar a alguien, hagamos lo que Jesús hizo, utilizando un elemento que es común a los dos. Puede ser, en este caso era el agua. El agua estaba ahí, el pozo. Jesús llega al pozo, la mujer llega al pozo, la mujer llega buscando agua al pozo y Jesús está ahí y empieza la conversación y le dice: dame agua de beber. Ese es el elemento común que está ahí. Jesús queriendo agua, la mujer viniendo a buscar agua y el agua estando en el pozo. Un elemento común. Una pregunta sencilla, una pregunta que era imposible de evitarla. Pero obviamente la mujer estaba tratando de evitar una conversación con este hombre porque no quería saber nada de nadie. Y entonces ella inmediatamente levanta una pared y le dice a Jesús: ¿cómo me pides tú agua de beber cuando me ves que soy una mujer samaritana y tú eres un hombre judío? Y tú sabes muy bien que judíos y samaritanos no nos tratamos. En otras palabras, hay una separación entre nosotros. Tú no tienes nada que pedirme, yo no tengo nada que darte, no tenemos que platicar. Fin de la conversación. Vete por un lado, yo me voy por el mío. Pero no, Jesús había dicho a los discípulos en el principio del capítulo, le era necesario pasar por Samaria porque él sabía que había una necesidad. La misma mujer ni sabía de la terrible necesidad que ella tenía. Y empieza una conversación en relación al agua. Cuando la mujer trata de poner esta pared y evitar a Jesús, Jesús continúa platicando con ella y le dice en el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla. Bueno, antes Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí Jesús empieza a llegar al tema que él quiere tratar. Agua, pero no del pozo. Agua, pero no de esa que está en ese lugar.
es una agua mayor, mejor, una agua viva, una agua que corre, una agua que brota para vida eterna, para cambio de personalidad, para cambio de las personas. Jesús le dice, si tú supieras con quién estás hablando, tú estarías pidiéndome agua a mí de beber. Y la mujer le dice, pero ¿cómo me vas a dar agua de beber si tú no tienes con qué sacarla? El pozo es hondo, es profundo. No veo que tienes un cántaro, no veo que tienes una cuerda. Yo no sé si ustedes conocen en algunos de sus lugares de donde vienen, donde había pozos para sacar agua. Y a veces esos pozos eran las únicas fuentes donde había agua para el pueblo. A mí me tocó vivir, o pues por lo menos visitar lugares así, donde la única fuente de agua era el pozo, y ahí se juntaban las personas. Así que Jesús empieza a hablarle ahora ya más del agua que Él quiere presentarle a la mujer. La mujer está todavía un poquito rejiega, vamos a decir, no quería mucho ir, pero ya está entrando más en la conversación, porque empieza a escuchar cosas que le interesan. Jesús le dice, si tú supieras, tú me pedirías. Pero la mujer le dice, ¿de dónde vas a sacarla el agua si tú no tienes con qué sacarla? ¿Quieres mejor que Jacob? Obviamente la mujer no sabía con quién estaba hablando. Jacob fue un enviado de Jesús, fue un enviado de Dios. Así que obviamente sí era mayor que Jacob, pero Jesús todavía no le responde, no le revela. Y entonces Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él brotará para una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando la mujer oye que es una agua fuera de lo común, fuera de lo normal, algo diferente, le dice, dame a mí de esa agua para que yo no tenga más sed. Y lo más importante, que yo no tenga que regresar a sacar el agua del pozo en este lugar. La mujer le interesaba, era una buena propuesta. Pero obviamente todavía ella estaba con su mente en el agua natural, en el agua que está ahí en el pozo. Y luego surge un cambio en la conversación. Bien raro, bien extraño. Están hablando del agua. Y en el versículo 16, Jesús como que le cambia la pichada, como dicen en el béisbol, o le tira un chanfle, como dicen en el fútbol. Le dice, ve y busca a tu marido y tráemelo. La cuestión del agua y el marido. Bueno, a lo mejor el marido la mandaba a buscar el agua. Pero como que a Jesús se le va el rollo, como que está perdiendo el sentido de la conversación. Le dice, ve y búscame a tu marido. La mujer, me imagino que pensó, bueno, ¿y este qué? ¿Qué tiene que ver el marido con lo del agua, con el cántaro, con lo que estamos hablando? Pero ahí estaba precisamente el detalle. Había un filósofo mexicano que se llamaba Cantinflas que decía, he ahí el detalle. No sé si alguna vez ustedes lo vieron, pero era una expresión que él usaba mucho. He ahí el detalle. Ese era el detalle. Se parecía que no tenía nada que ver con lo que Jesús estaba hablando, pero tenía todo que ver con lo que estaba pasando en la mujer. Que parecía que la conversación no iba a seguir fluyendo, pero de la respuesta de esa pregunta, la conversación y la transformación que vendría para la vida de ella dependía exactamente. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Es obvio, sabía. Cuando ella le contesta y le dice, es que no tengo marido. Le dice ella, no tengo marido. Y Jesús le dice, espérate, déjame completarte la expresión.
no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y con el que tienes o con el que vives no es tu marido. No sabía lo que le esperaba al sexto todavía. Porque ya eran 5 que había tenido. 5. Yo no sé si los mataba, si los envenenaba, si los divorciaba. Yo no sé. Yo digo que era más bien, que era muy querendona ella. Y que cuando no funcionaban las cosas entre los dos, decía, next, el próximo. No 1, no 2, no 3, no 4, 5 y ahora 6. Algo estaba pasando en la vida de esta mujer. Algo importantísimo que le pasa a mucha gente, no solamente a la mujer, pero aún hoy en día. Esta mujer obviamente estaba buscando más que tener una relación con un hombre. Ella estaba buscando a alguien que la valorara, a alguien que la amara por lo que ella era, no por lo que ella hacía, sino por lo que ella era. Ella estaba buscando a alguien que la tratara como una dama, como una mujer. Ella estaba buscando a alguien que la respetara, porque todo esto es lo que los humanos buscamos en relaciones: amar, respeto, valoración. Que muchas veces nosotros las buscamos como esta mujer, la buscaba en las relaciones con los hombres, pero me imagino que eran, como alguien dice, unos patanes con los que ella se juntaba. Yo tengo un hermano que dice, cuando sucede algo así, dice, esta se buscaba puros carros chocados, dice. O sea, ya está. Así que Jesús, cuando le dice, cuando confronta a la mujer se queda, ¿y de dónde saca esta información? Lo único que se le ocurre es decirle, me parece que tú eres un profeta. Hermanos, Jesús no era un profeta, era más que un profeta. Jesús no era un rey, era más que un rey. Jesús no era un pastor, era más que un pastor. Jesús era el Hijo de Dios, el omnipotente, el omnisciente, el que todo lo sabe, el que conoce todo de nosotros. No importa qué tan escondido tengamos un secreto, Él lo conoce, Él lo sabe. Y esta mujer se sorprendió, le dice, me parece que tú eres un profeta. Y empieza ya a ponerse un poquito más religiosa y empieza a hablar un poco de la situación religiosa de su pueblo. Y le dice, Jesús le dice, bueno, la mujer dice, nuestros padres adoraron en este monte. Es el monte de Sión. O perdón, es ella es la que dice, nuestros padres adoraron en este monte. Está en Samaria, está hablando del monte Gerizim. Y vosotros, le dice, o sea, ustedes los judíos, adoran o adoraron en el monte en Jerusalén, que es el monte Sión, que es donde está el templo de Jerusalén. Y dice, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Y aquí Jesús le desbarata el globo que tiene esta mujer, las ideas que tiene, y a muchos de nosotros también nos los quita también, porque hay una expresión donde habla que Dios no es un lugar que está confinado a un solo lugar. El templo donde estamos aquí no es el único lugar donde Dios se manifiesta. El templo aquí no es el único lugar donde Dios sana. No es el único lugar donde Dios salva. No es el único lugar donde Dios hace milagros. Dios puede hacer milagros, puede sanar, puede salvar en cualquier parte, no importa dónde estemos. Porque dice la Biblia aquí, Jesucristo le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes, vosotros, adoráis lo que no sabéis. Porque los samaritanos medio sabían, pero no estaban bien enterados. Nosotros, los judíos,
adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así dice la Biblia. Jesucristo vino a los suyos, que era el pueblo de Israel. Pero dice el versículo 23, mas la hora viene cuando los verdaderos, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la mujer termina con esta expresión. Bueno, no termina, pero dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Parece que le empezó a caer el 20. Empezó a poner 1 más 1, 2, o 2 más 2 son 4. Digo, parece que este es el Mesías. Dice, sé que el Mesías ha de venir, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La declaración más grande que Jesús pudo haber hecho es esa. Yo creo que no lo había dicho a nadie más que a esta mujer, que era una mujer, número 1. 2, samaritana. Número 3, de una reputación dudosa. Dios escoge lo peor para derramar su gracia sobre esas personas. Porque esta mujer, como le dije, era una mujer cuya reputación no era buena. Y de repente empieza ella a decir, ella empieza a hacer mención del Mesías, del ungido, del prometido. Y Jesús le dice, yo soy mujer, yo soy. Y en ese momento, ¡pum!, le acaba de caer el 20, deja su cántaro al lado del pozo y corre a Sicar. Y miren lo que dice el versículo 27, 28 y 29. Entonces, dice, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, era lo que más conocía ella, hombres, y le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Ustedes no creen que ya estaba convencida de que Él era el Cristo? Por eso les deja en la mente de los hombres la pregunta, ¿no será este el Cristo? Y hermanos, como resultado de esa necesidad de Jesús de pasar por un territorio enemigo, de enfrentar a gente que no lo quería, pero buscando a las personas que tienen necesidad, nace un avivamiento. El primer avivamiento que se nos menciona entre los samaritanos, que no son hijos de la promesa, a los que no eran familia, a los que no eran pueblo. Y dice la Biblia que nosotros tampoco éramos pueblo. Pero cuando no éramos pueblo, Él nos vino y nos hizo parte de un pueblo escogido, el pueblo de Dios. Porque nosotros ahora, cuando su pueblo le rechazó y no lo aceptaron, pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Ahora nosotros también, como los samaritanos, que no éramos nada, que no éramos nadie, que no teníamos una buena reputación, el Señor vino a nosotros y nos hizo hijos de Él, nos hizo miembros de su familia, la familia de Dios. Y la historia continúa, hay mucho que predicar ahí, porque los hombres vinieron. Y aunque Jesús iba de paso, nada más dice que se quedó 2 o 3 días con ellos y predicó, y mucha gente creyó el evangelio. La pregunta mía para ustedes, para terminar, es, ¿no será que nosotros debemos de sentir esa misma necesidad de pasar por ciertos lugares donde viven personas que a veces no les caemos bien, que a veces hablan mal de nosotros, que a veces nos critican, que a veces nos evitan platicar con nosotros, que a veces ni siquiera quieren mirarnos, pero que tienen necesidades, hermanos, reales, como esta mujer, que andaba buscando el amor, la aceptación, el respeto en los lugares equivocados y con las personas equivocadas. Pero cuando llegó el Mesías, cuando llegó Jesucristo a su vida,
y le ofreció esa relación, esa amistad, esa agua que brota para vida eterna, ella encontró lo que por mucho tiempo había estado buscando. Y aunque la Biblia no nos dice que lo aceptó, por la forma de reacción y la forma de ir a testificar y la forma de traer gente a Jesús, nos dice que ella aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Y hermanos, es tiempo de que nosotros, la iglesia, sintamos esa misma necesidad de pasar por el escritorio de una compañera de trabajo, por el taller de nuestro mecánico, por la que nos corta el pelo, por cualquier persona, y comenzar una conversación, empezar a hablar con ellos, y verán que esa conversación los va a llevar definitivamente a la necesidad que esas personas tienen, porque cuando la gente tiene necesidad, inmediatamente aflora, brota, y nosotros tenemos la solución, tenemos la fuente de agua que brota para vida eterna, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si la iglesia Maranata de aquí de Baton Rouge hace esto, lo que le dije al principio de llenarse 1 y 2 y 3 veces será una realidad, porque habrá mucha gente que sentirá la necesidad de pasar por donde hay necesidad o gente necesitada, gente hambrienta espiritual, gente buscando una relación, gente que sea aceptada, gente que sea amada, gente que sea tocada en su corazón, como dice la Biblia, que están quebrantados del corazón. Y parte de la misión o parte del trabajo de Jesucristo, según el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, cuando habla acerca, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio de los pobres y para sanar a los quebrantados de corazón. Parte de la misión de la iglesia, hermanos, es lo que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer. Estamos llamados a sentir necesidad de ir a la gente y presentarles el Evangelio de Jesucristo.